no, ojalá fuera así, pero la verdad es que tiene un delay más. Yo les digo, muy bien, ahora sí. Buenas noches, estamos una vez más asaltando la madrugada, aferrados a una especie de imposible en la cotidianidad fuera de contingencia, ¿no? Que es tomar la medianoche como un horario posible para reunirnos y pensar y hacer esto que a mí me gusta tanto, que es pues charlar un poco sobre lo que pasó, sobre lo que vivimos, lo que sentimos y también hacia dónde nos lleva la experiencia, qué nuevas ideas se siembran y cómo es que podemos seguir entendiendo el fenómeno performance en el nuevo entorno digital. Entonces, bueno, a la de siempre, bienvenidos. Esta es una charla más de performance online. Está Gastón Artigas y está Agustina Suárez desde Argentina y esperamos también a Lía García, la novia Sirena, que probablemente se va a unir a la videollamada en algún momento. Entonces, bueno, cuando suceda ya lo verán. Entonces, bueno, si se quieren presentar, chicos. Muy bien, ¿quieres empezar? Bueno, yo soy Gastón Artigas, soy músico y estuve junto a Agustina haciendo una intervención el fin de semana pasado. Bueno, mi nombre es Agustina Suárez. El sábado pasado presentamos junto a Gastón una intervención que tuvo el nombre de Autoscopia. Fue una idea que fue surgiendo entre los dos, digamos, como de a poquito fuimos dándole la forma porque pues convivimos, entonces teníamos la posibilidad de estar continuamente en la idea, ¿no? Pues desde el momento en que estuvo la invitación empezó a aparecer el germen de generar algo que tuviera que ver con el mirarse desde otro lugar, poder como generar esa otra mirada que sentimos que tenemos por sobre nosotros todo el tiempo. Y la idea era ver cómo podíamos generar algún tipo de dispositivo que de alguna manera también hackeara el propio dispositivo al que nos estaban invitando, que era un vivo, porque también nosotros mismos nos preguntábamos qué era el vivo, para qué y por qué en estas circunstancias. Entonces trabajamos un poco desde el video en transmisión y también con la performance en vivo, digamos, ¿no? Fue como doble trabajo, como si fuera una matrushka, una cosa dentro de la otra, dentro de lo que fuera performance, digamos. Sí, es lo que voy entendiendo, es decir, se parte de dos conceptos eje que tienen que ver con el medio en el que va a suceder la cosa, lo cual es bien interesante porque hay algo que nos enfrenta a un lugar no conocido, ¿no? Que es, por un lado, digamos, el dispositivo de la mirada mecánica de la cámara, pero también por el otro lado ese tiempo que transcurre cuando es el vivo, ¿no? Es decir, ¿qué significa este tiempo que se abre ahí? Entonces, bueno, un poco la respuesta sobre cómo es que se llega del concepto a la posibilidad de la acción performática es un poco lo que acabas tú de contarnos, pero aprovechando un poco que estamos, bueno, nosotros tres, ahora que llegue el día, bueno, le tocará, pero a mí hubieron varias cosas que me llamaron muchísimo la atención y que me gustaría como preguntar puntualmente, tan solo por el goce y por lo sabroso de saber en qué se estaba pensando. De entrada tú nos cuentas, ¿no? Esta cosa del panóptico, de que lo podemos interpretar de miles de formas, ¿no? Hoy adopta una manera súper concreta en algo que, bueno, teóricos como Foucault ya han llamado el ejercicio del biopoder, ¿no? A través de la vigilancia policial que ocurre a través de los dispositivos, ¿no? Y cómo es que de pronto esta mirada cenital que ustedes nos proponen inmediatamente nos recuerda a esa mirada, que también es esa mirada, bueno, no sé, o sea, los creyentes saben que si de algún lado mira a Dios, pues es como de arriba, ¿no? También, o sea, como que hay algo en esta cosa de estar hacia abajo que a mí me interesa mucho
en términos literalmente performáticos, porque se está en un accionar sinérgico con el dispositivo. Entonces, un poco ahondar un poquito en esa motivación. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con esta posibilidad de generar una danza en 3 dimensiones que de alguna forma actúa totalmente obedeciendo a la gravedad, es decir, generando una bidimensión con el piso y que de alguna forma cambiando el ángulo a nosotros nos devuelve una mirada muy nueva, muy refrescante, porque es imposible si no fuera por este traslado como de submarino que ustedes hacen, ¿no? Eso. Y luego, bueno, es la segunda. Y la tercera, que es de las que más me gustaron, que fue cuando cambian la cámara y de pronto lo que vemos es este cubo formado por unas líneas que solo porque la cámara está puesta en un lugar cambia la perspectiva y se conjuga con la imagen de la computadora que aparentemente nos dice que lo que acabamos de ver estaba dentro de la computadora. Entonces, esta matrushka que hacen justamente, para mí no solamente fue emocionante verla, sino creo que lo más emocionante fue irla descubriendo al mismo tiempo que ustedes la iban construyendo. Entonces, bueno, un poco en esos 3 pivotes, ¿cómo podrían contarme cómo surgió la idea? ¿Por qué de pronto dijeron vamos a hacer un cubo? ¿Por qué dijeron vamos a poner la compu? ¿Por qué dijeron, o sea, un poco dándonos gusto, entendiendo cómo piensa un artista? Bueno, el proceso fue largo, digo, ¿no? En la cabeza las cosas suceden de una manera, una velocidad inusitada, creo yo. Y en la medida que esa velocidad sucede, está la curiosidad y empezar a buscar acerca de eso, ¿no? Lo que primero a mí me surgió, yo tenía como una necesidad de generar un espacio adentro del espacio en el que estaba. Fue como el primer concepto que se me apareció, ¿no? En un principio pensé, bueno, ¿qué tal si hacíamos una maqueta y la maqueta la mostrábamos de arriba y en realidad, bueno, no sabía cómo trabajar con eso, entonces también apareció un trabajo como con la materialidad, al principio quería que fuera papel, después cómo, bueno, fue variando hasta que yo no me acuerdo bien cómo apareció la idea de este cuadro desde arriba, porque en realidad primero creo que la primera imagen que apareció fue la del cubo tridimensional, que aparece al final, creo que fue la primera imagen que probamos, ¿no? Como incluso eso, probar la perspectiva, cómo romperla, dónde está el juego, bueno, eso fue toda una tarde de probar, de estar con la cámara también. Sí teníamos muy claro que teníamos que trabajar para con la cámara, porque sí que sentíamos que había que generar un dispositivo específico para el contexto en el que estábamos, ¿no? Que es una transmisión por medio de video, de que la gente lo va a ver por celular, que lo iba a ver por la computadora, entonces sí estuvo muy presente también la mirada del otro. Entonces ya de un principio está la mirada del otro presente en esta construcción que tenemos. Entonces, como punto de vista, también cómo construye la mirada del otro, mi propia mirada. Y así fuimos como rompiendo, entonces desdoblando ese cubo, primero fue la imagen, que no sabíamos ni mucho qué iba a pasar ni qué íbamos a hacer con eso, y luego creo que Gastón fue el que propuso el plano bueno, también probando, ¿no? Dispositivos, con qué, que no se caiga, con qué lo pegamos, cómo hacemos para ver lo que filmamos, porque si se está arriba, y también como que probando en eso, yo no me acuerdo mucho cómo apareció la idea de que en realidad estuviéramos filmando el video para volver a como ampliar esa mirada de que estábamos siendo vistos. O sea, ya estaba de por sí, estábamos haciendo una mirada sobre lo que era, una mirada de trabajo sobre la mirada acerca de nosotros mismos, y luego el poder trabajar con esta cámara mirando hacia una cámara nos daba la posibilidad de ampliar el concepto sobre la mirada nuestra, ¿no? Porque esto de autoscopia que tiene que ver con cómo es una percepción de tu propio cuerpo en cómo desdoblarte y verte desde otro punto de vista. Claro, claro.
Entonces, un poco fue así, se fue abriendo toda la posibilidad, entonces empezamos a trabajar en la edición también, probamos cosas que tenían que ver con eso, pero sí estaba muy presente para nosotros el espectador en ese sentido. Era importante, no sé si Gastón quiere agregar algo. Bueno, está todo básicamente dicho, es muy probable que yo diga las mismas cosas de otra manera, pero sí hubo mucha reflexión en torno al vivo, lo que significa el vivo, qué es lo que esperamos de un vivo, qué nos pasaba también viendo otros productos, ¿no? Y otras transmisiones en vivo, qué cosas nos gustaban, qué cosas no tanto. Y un poco en torno a esa reflexión creo que surgió esta idea de jugar con los planos, que es una idea que Agustina viene trabajando hace un tiempo, como dice, bueno, si este va a ser el dispositivo de expresión, y esta va a ser la forma de transmitir, ¿no? Que ahora que estamos encerrados virtualmente, todos dependemos de esto. Adquiere otro sentido, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Entonces, como ver de qué manera explotarlo, de qué manera jugar un poco con eso. Y un poco de ahí surgió también el tema del ángulo. También jugando con la percepción, como había una cosa de esto, de ver algo bidimensional y no saber si está en el piso o en la pared, o si está el celular bien puesto o no. Y después, bueno, la idea de la computadora que se desdobla es también como parte de lo mismo, es decir, bueno, si alguien me está viendo en vivo, es probable que tenga la ilusión de que esto que está pasando está en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿de qué manera exploto también esa percepción externa, ¿no? Claro. ¿Cómo aprovecho eso para jugar un poco con el espectador? Que de alguna forma yo creo que justo mi disfrute del dispositivo tenía que ver con eso, tenía que ver con que como se iba construyendo en el momento en el que también el espectador lo iba pudiendo descifrar, ¿no? Había por más que hubiera una pregrabación, estaba puesto en una apertura al tiempo real, ¿no? Que lo volvían totalmente vivo. Es decir, lo que se espera del vivo es que efectivamente todo lo que ocurra ahí pueda estar sujeto a muchos factores, es decir, no está controlado, ¿no? Hay algo ahí que todavía escapa a lo que podría ser un video performance, por ejemplo, ¿no? En donde efectivamente todo lo que ocurre ha sido controlado de principio a fin y no solo eso, que sus partes, ¿no? Han sido decididas y se ha ido hilando con una lógica para que el espectador entienda algo concreto. Digamos que en el vivo se hace eso, pero esa edición es en tiempo real. Es decir, las partes se ponen ahí conforme va transcurriendo el tiempo. Y eso, a mi entender, es completamente mágico y en términos de lo que hemos venido platicando, escénico también. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se pusieron sus cuerpos en ese territorio? Es decir, ¿qué pasó realmente durante cuánto duramos? Estuvimos sobre los, ¿qué fueron? Como sí, 8 minutos, ¿no? 8 minutos y cachito, sí, me parece. Entonces, ¿qué pasó antes y qué pasó durante? Yo sé lo que pasó después también, pero digamos que lo que me importa mucho es qué pasó antes y qué pasó durante en los cuerpos de Agustina y Gastón con esta experiencia en términos de, podemos llamarle escena a esta zona que estamos usando. Desde mi punto de vista, sí. Sí, estábamos con adrenalina, teníamos, estábamos nerviosos, bien, ¿no? Como emocionados, porque no deja de ser algo nuevo. Siempre digo, la escena tiene que ver con lo nuevo, con la renovación, con algo que es irrepetible, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista, yo estaba nerviosa y con una adrenalina linda, con bastantes cosas bajo control, que creo que eso también hacía que tuviéramos como nervios con otras cosas, digamos. Entonces también nos configuraba desde un punto de vista que yo decía, bueno, en todo caso, este caso la performance es cómo vamos a encuadrar. O sea, también desde qué punto de vista y qué es lo importante en este caso. Y al mismo tiempo, esto en relación a lo que mencionaba Gastón, incluso pensar que la performance es encuadrar tiene que ver con el propio proceso, que fue estar pensando todo el tiempo en cómo íbamos a encuadrar y qué era lo que queríamos mostrar y ver desde ese punto de vista. Entonces, para mí estuvo buenísimo en ese sentido. Teníamos todo como un dispositivo armado, porque también había un timing de cuándo prender la luz, de cuándo sacar la compu, cuándo acomodarse Gastón, cuándo le pasaba el celular, digo, todo un detrás de escena, digamos, que estaba transcurriendo mientras estábamos mirando. Aparte, eso fue maravilloso, poder ver la primera vez en la vida que puedo ver bastante parte de lo que estoy haciendo mientras sucede. Sí. Eso nunca me había pasado. Entonces, es la misma emoción desde mi punto de vista. Y está el público, estás esperando que haya gente conectada, que comenten, para saber cómo se está recibiendo, que eso también es otra cosa que no sucede cuando estás en el escenario, que no están, es otro tipo de feedback el que tenés, digamos, ¿no? Sí, es otro tipo de feedback y además, bueno, un poco volviendo a esta cosa que decían al principio, ¿no? De entrada, nombrarlo como un dispositivo para mí es como muy esclarecedor porque me hace pensar que está compuesto de partes, ¿no? Y que va a funcionar conforme una dinámica que se le ha impuesto, ¿no? Y que se le ha determinado para que suceda una cosa y no sea aleatorio lo que suceda con ello, ¿no? Sino que el dispositivo es una cosa que tiene una intención y que tiene una intención que se va como desarrollando. Entonces, de entrada, saber que el ojo de la cámara no mira igual que el ojo humano es parte de algo que se viene repitiendo, ¿no? Que es una invitación del nuevo mundo a volver a mirar la realidad a partir también de este otro ojo, que no es inocuo y que además está sujeto, si el ojo humano está sujeto a múltiples engaños, el ojo mecánico tiene un desdoblamiento en ese sentido tremendo y entonces, ¿qué es lo que tendría que operar en el cerebro? ¿Una inteligencia que descifre o una inteligencia que se deje llevar y que precisamente admita otro tipo de planos de acción, otro tipo de planos de posibilidad? Y entonces, en lugar de ser maniquea la cosa, se vuelve doblemente abierta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cómo es que ustedes ven o cómo es que posibilitan este mundo online dentro de sus propios trabajos? O sea, yo he visto que ustedes se mueven, que van, que vienen, tienen incluso un trabajo compartido. ¿Cómo ha sido esta posibilidad del online? ¿Potencia, disminuye, diluye? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿O qué les ha pasado a ustedes? Bueno, creo que en principio, digo, no es una cosa que teníamos en mente y que como a todo el mundo, no, de golpe y porrazo, hay que amigarse con la tecnología y con todos los dispositivos que hay alrededor de eso. Sí creo que se nos fueron abriendo un montón de caminos y fueron apareciendo un montón de posibilidades y de potencialidades. Digo, mismo la performance, yo sigo sintiendo que es como un primer acercamiento a las posibilidades que nos puede brindar este tipo de formatos y este tipo de herramientas. Pero también aparece esta otra cosa de las técnicas, de la tecnología, de la red, de la conexión, del micrófono, sí, de que todos problemas. sí es, o sea que
que es muchísima información que aparece de golpe y que hay que tratar de controlar y que no se puede controlar porque no la conocemos tanto, ¿no? Entonces está ese doble desafío, pero sí siento que nada, que de repente aparece una herramienta que se puede usar para la creación y para la expresión, que se va a mantener, o sea, que ya forma parte un poco de la posibilidad del lenguaje. Sí, que está ahí ya, ¿no? Ya no está como que va a estar, ya está como... Claro. ¿Y en tu caso, Agus? Y en mi caso creo que sí, que es una apertura muy grande porque por otra parte también permite esta forma, sobre todo el video, por ejemplo, como este desdoblamiento sucede, ¿no? De poder verte en la danza o poder intervenirte en ese lugar, hace que, bueno, que necesariamente tengas otra herramienta donde puedas trabajarte. Yo nunca, jamás fui muy amiga de mirarme bailando y esas cosas no me gustan. Pero bueno, ahora las circunstancias han arrojado otras necesidades y otras potencias, tal como estaban diciendo, ¿no? Esta cosa de, a mí se me abrió un campo que sí tenía hacía rato como me estaba dando ganas y se dio ahora como esta posibilidad de trabajar desde la composición, específicamente con la cámara, en realidad que es el ojo, esto que dice, sí está bien, es otro ojo, pero es a un ojo igual. Y también poder tener como hacer zoom dentro de lo que es la propia construcción de algún lenguaje, lo que sea, en términos a esa propuesta. Digo, la danza es una propuesta muy visual, entonces hace posible que se tenga un estudio en relación a eso, en el buen sentido también, porque, no sé, no es lo mismo que yo ponga el celular una cámara fija con una luz del foco, o que haya un encuadre distinto, que trabaje el cuerpo en relación a la distancia con la cámara, a los recortes de la cámara de ese cuerpo, digo, y me parece que es muy importante porque es otra posibilidad de comunicar. Y en ese sentido, lo que a mí me interesa el trabajo del arte, ¿no? De poder comunicar para otros. Digo, no solamente bailar porque me gusta a mí sola en mi casa, no, aparte no me interesa bailar sola en mi casa, sino que es comunicar, ¿no? Entonces es muy interesante la investigación que se abre, no solo a nivel personal, sino también con otras personas. He tenido la posibilidad de tener plataformas de trabajo con gente grupalmente, y cómo incluso la improvisación puede ser abordada desde esa misma, desde muchas pautas, mejor dicho, a partir de la cámara y del lente, ¿no? Sí, entonces eso me parece que es una otra manera que quizás desde otro lugar a veces uno quiere explicarlo y no puede, porque no puede mostrar cómo se ve o cómo se materializa, pero este ojo que captura ayuda bastante para mover, ¿no? Desde mi punto de vista. A mí se me hace súper interesante cómo hay como, agarrándonos un poquito como de este concepto de matroshka, es interesante porque un poco la matroshka que se desdobla en su pieza puede hacer un poco de analogía o parangón de la otra matroshka que se desarrolla como en términos de los diferentes lenguajes audiovisuales. Me explico. Por ejemplo, cuando el video surge, ¿no? De alguna forma se establece o se puede pensar como si fuera el pensamiento del cine. Es decir, el cine mantiene un trabajo de puesta en escena completamente controlado. O sea, no hay cosa más controlada que el cine, ¿no? Nada de lo que ocurre ahí ocurre realmente, todo está acotado a un tiempo, a una representación. Y el video cuando llega un poco a romper ese dogmatismo del cine, y entonces comienza con trozos de experimentación sobre la imagen que van sobre otro tipo de investigación. Yo me atrevo a pensar que justo el performance es como el pensamiento del video. Es decir, hay algo todavía detrás del video que tiene que ver con lo que ocurre mientras ocurre la grabación o mientras ocurre este tiempo en donde la cámara está viendo más activa que en otras ocasiones. Y eso se debe a que hay un público ahí. Entonces el cuerpo que se realiza en escena es un cuerpo pensante, ¿no? O sea, y lo que se está viendo en el performance es el pensamiento de un cuerpo que no tiene otra consigna más que transcurrir en un tiempo acotado.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que lo que está importando es comunicar? ¿Cómo es que lo que está importando al final es una política de la imagen dentro de este territorio? Es decir, se irrumpe y se irrumpe con algo que decir, sin afán de hacer hablar al performance, porque el performance habla en sí mismo. ¿De qué va el asunto o de dónde vino el asunto de las sogas? ¿Dónde está puesto un poco el concepto más figurativo? ¿Qué parte de eso se relaciona quizá con el confinamiento o quizá no, o quizá con algo un poco más global? ¿En qué estaban pensando en ese sentido? Sucede, nosotros tenemos, yo tengo una mirada muy plástica de las cosas y la verdad, muy sencillamente, la cinta era azul y, y en casa había una soga amarilla y Entonces, visualmente como había algo que dibujaba, ¿no? Obviamente todo esto es el principio de todo, ¿no? Luego cuando vas jugando, vas adquiriendo un sentido, porque todavía claro. no estaba, yo no, todavía no bailaba en un cuadrado. Primero, como había dicho, estaba primero que nada, entonces fue como, o sea, hay tantas posibilidades de abrir el significado de eso que ni siquiera pensé en trabajarlo. Dije, bueno, este elemento está acá, que se abran todas las posibilidades que tiene, porque, digo, qué sé yo, también hay un pequeño juego con el equilibrio y demás, y en el círculo adentro del rectángulo y de las formas que se pueden hacer con la soga dentro de algo, no como adentro de otra cosa estás como sin poder salir de eso. Siento Claro. que tenía más que ver con el no poder salir de una situación. No diría, obviamente no es que pensé, quiero hablar del confinamiento, pero estás atravesado por ese universo y no creo que uno pueda escapar demasiado a ese imaginario en estas circunstancias. Tan solo el marco. Claro, viste, como bueno, ¿cómo está presente esto sin que yo tenga que, esto que dices tú, estar hablando de o nombrando esto, ¿no? A ver qué se abre en el imaginario de cada uno, en la temporalidad del vestuario, no temporalidad, un poco de juego. También la idea era como atrevernos a eso mismo, ¿no? Como, bueno, esta idea y atreverse a llevarla adelante. ¿Por qué? Porque me gustan los colores y sí, bueno, y además tiene un significado buenísimo. Digo, pero en este caso como que hubo menos, como que la conceptualización fue surgiendo en la medida que el proceso iba avanzando y nos íbamos enamorando de las cosas que iban sucediendo, ¿no? Pero creo que esa fue lo que pasó con la soga, básicamente. Sí. No, que es súper, bueno, para mí es como muy revelador, porque una de las cosas que se han estado abriendo con los en vivos, y no solamente lo que tiene que ver con el mundo artístico, sino por ejemplo en el mundo docente, es que se abren los propios entornos, es decir, uno está dando clase en su propia habitación, en su estudio, en su sala, entonces, ese tipo como de cercanía lo que dice es, haz lo que puedas con lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, de alguna forma, la revaloración conceptual ya no es representativa, sino a veces puede ser más plástica, ¿no? Como en este caso. Y en ese sentido, y esto va un poco más para Gastón, cuando de pronto cambia la toma y nos llevan a la habitación y está Gastón con el saxofón, inevitablemente ahí hay una imagen de un romanticismo exacerbado, ¿no? Así choncho, choncho, pero además que es muy, otra vez, muy vivo. Es decir, quizá había una sensación de que estábamos ante una pista, ¿no? Ante un track, y de pronto lo que menos esperabas que estuviera vivo, estaba vivo, y lo que más esperabas que estuviera sucediendo estaba dentro de la compu, ¿no? Y entonces era como justo algo que me llama mucho la atención de este mundo que estamos habitando ahora, en donde todo pareciera que es pura apariencia, ¿no? Y donde
si bien no estamos bajo el abrigo de la edición y de lo preparado, sí hay muchas cosas que podemos tener ocultas, ¿no? Es un plano el que al final dejamos ver. Entonces, bueno, es interesante cómo de pronto el cómo se hizo o la maquinaria o el revelar el aparato también se vuelve interesante, ¿no? Por eso yo creo que tanto auge de los tutoriales y tanto auge como de el poder aprenderlo todo en línea, porque de alguna forma es un espacio de revelaciones, ¿no? En donde lo que estamos haciendo es decir, bueno, esto sé, tómalo, ¿no? O sea, hay algo de ese ímpetu que nos da esta posibilidad. Y bueno, volviendo nada más a algo que me interesaba eh, platicar con ustedes, que era como esta cosa de la filosofía hacker, ¿no? Que a mí me interesa mucho y que tiene mucho que ver con el festival, que es aquello que podamos dar por hecho, como que démosle la vuelta, ¿no? Es decir, ya dimos por hecho que hay en vivo, sí, sí, pero ¿qué pasa si lo que tú crees que está en vivo de pronto no lo está, ¿no? Ya sabemos que la cámara mira y que se le puede engañar en términos de perspectiva. Bueno, sí, pero ¿qué pasa si eso está activado con mi cuerpo dentro, ¿no? Entonces, como esta cuestión de poder eh, utilizar el espacio que nos da un medio como Facebook Live, pero podría ser cualquier otro, para hackear. ¿Cómo es que de alguna forma se integra a ustedes? Es decir, ¿sigue habiendo una intención política en este medio o es un medio que de alguna forma demanda que eso se acalle o que uno más bien empiece a pensar en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el auge de los TikToks, ¿no? En donde la idea es entretener y la idea es mantenernos pues a gusto un rato, o qué tanto no, qué tanto este medio también está para irse cavando y para irse fisurando en términos de sus alcances políticos. ¿Cómo es que ustedes lo piensan desde ahí? ¿O lo han pensado desde ahí? Eh, digo, yo creo que siempre se puede hacer un lugar político, no sé, cualquier actitud, cualquier acción o inacción es política desde un punto de partida. Sí creo que este tipo de medios y la Internet en general tiene esta particularidad de que yo me voy armando mi microcosmos, ¿no? Y si quiero como comprender políticamente las cosas o analizarlas políticamente o consumir contenido con una política explícita, lo voy a hacer. Si quiero distenderme y quiero ver videos de perritos y gatitos todo el día y toda la noche, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y que por supuesto es una acción que tiene una consigna política, ¿no? Sí siento en nuestro caso y en la exploración creativa que llevamos adelante, nos interesaba crear desde un lugar, como decía Agustina, ¿no? Tal vez un poco más intuitivo. O sea, no es que queríamos hablar de algo en específico, sino que era como reflexionar sobre una creación en sí, y eso fue generando, sin quererlo, pero de una forma inconsciente, digamos, va generando un trasfondo, ¿no? Y va generando un significado, y va generando una acción y una actitud y un mensaje que se puede comprender de forma política. Y al final nos pasaba que mirando desde afuera encontrábamos un montón de lugares desde donde analizarlo, comprenderlo, leerlo, pero la actitud principal creo que en sí fue más objetiva en cuanto a nuestros caprichos creativos, digamos. No me quiero demorar mucho, si me quiere decir algo. No, que igual sí siento que, o
sea, sí es cierto lo del capricho creativo, pero creo que un poco también como en relación a lo que habías dicho de relación a hackear, tenía que ver con cómo a partir de este dispositivo, dentro de este capricho, por así decirlo, o esta idea que teníamos ganas, era como la idea ante este marco, podíamos hacer que funcionara. Entonces, en ese sentido sí nos parecía súper válido como este hackeo, sobre todo porque me acuerdo mucho de una pregunta que le hiciste, no sé si fue no sé en cuál de las charlas que les hiciste a los chicos, que fue como, ¿qué era esto de la magia de la escena que quieren preservar, como el engañar a... Digo, a mí el encantar en la escena es lo que más me gusta. Digo, sí creo en la magia en la escena, creo que esa es una forma de hackear la realidad, no sé si la escena o la vida, entonces la escena para mí es una forma de hackear la realidad, entonces en este caso el vivo online era otro marco distinto de la escena y era a ver cómo hacemos acá dentro de esto para generar la desaparición, el aparecer, el cerrar y el abrir, por un lado, y por otra parte también a mí me generó un montón, a mí me hacía muchísimo ruido como todo el tiempo el vivo de qué? O sea, exacto, y vamos ¿quién a darle asegura un poco. Ajá. Claro, ¿qué es el vivo de quiénes, de dónde y para qué? Viste, como si realmente teníamos como mucho texto en la cabeza en la medida que íbamos avanzando y entre estas discusiones íbamos avanzando también en el proceso, digamos. Claro, y bueno, un poco ya lo abordamos y sabemos que claro que se abre el paréntesis escénico, es decir, lo vivo es primero para el que tiene la necesidad creativa de sentir esta efervescencia, primero en la mente, que tiene que ver con desarrollar una idea, pero también en el cuerpo, que el cuerpo mismo es la idea, ¿no? Que la está supurando en palabras o la está sudando en conciencia, ¿no? Pero que finalmente la idea está emergiendo de ese cuerpo. Entonces, digamos que de alguna forma la filosofía hacker explica por qué es que el performance siempre se coloca como en este lugar de ruptura, en donde si algo está dado por hecho, vamos a revisarlo, ¿no? O sea, o vamos a verlo un poco amplificado, o vamos a detenerlo en el tiempo y solo quedarnos con un detalle, o vamos a, es decir, el performance lo que produce es de entrada una ruta que ya está circundada o de alguna forma trazada por una posibilidad de hackear, ¿no? Y hackear en un sentido de dinámica también hasta de sobrevivencia, ¿no? En términos como de, no tanto como de capricho artístico y creativo, sino como una necesidad de resistencia ante un montón de cosas impuestas que tienen que ver también con las formas de producción. Es decir, cuando estamos en un escenario, cuando estamos en un foro, pocas posibilidades tenemos de hackear la mirada. Las tenemos y las tratamos de usar, ¿no? Que es parte de lo que Gastón decía que llevas investigando un tiempo. Pero justo esta otra posibilidad, si la pensamos como ese universo hackeable, bueno, pues empieza a dar estas otras miradas que son muy interesantes. Algo que a mí me gustó mucho, y esto ya es como a manera de comentarios, ese saltito que se da cuando se toma el teléfono. Digo, es que ya no llegó Lía, entonces, digamos, sí, es la primera vez que yo tengo chance de engolosinarme con uno de los trabajos y lo voy a hacer. Y entonces, justo ese saltito a mí me parecía una posibilidad fisurante dentro del performance, es decir, un emplazado que le posibilitaba al propio performance ver su epidermis, es decir, hablarse a sí mismo, al propio género. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el performance empieza, por lo menos nombrado así, en los 60s, ¿no? Tiene un auge y un apogeo en los 70s, y hoy está atravesando pues, por todo esto que tiene que ver con la tecnología, pero que también tiene que ver con lo que estamos viviendo en términos de confinamiento, ¿no? Para mí ha sido bien interesante ver cómo no se maneja una línea de trabajo en el festival, sin embargo,
prácticamente todos están hablando desde algún punto o estamos hablando, me incluyo, desde algún punto pues de lo que tiene que ver con el encierro, ¿no? Con esta cuestión. Entonces, ¿cómo es que de alguna forma el confinamiento propicia en ustedes este tipo de trabajo? ¿Hay algo específico que ustedes observen del confinamiento, además específicamente en México? ¿Cómo lo están viviendo en términos de sus familias están en Argentina, ¿no? ¿Cómo está siendo ese proceso para ustedes? Bueno, yo creo que es un proceso traumático, no desde el punto de vista personal, ¿no? Y bueno, o sea, no, como te decía, la intención primera no fue hablar específicamente del confinamiento, pero también siento que hay un recorte de la mirada que es muy, yo no sé si es esto que dice Gastón, como hay algo en el inconsciente que atraviesa esto, que es un inconsciente colectivo, somos parte de ese colectivo. Pero, por ejemplo, la otra vez me tocó intervenir una música, bueno, fue el primer uso que hice de la cámara cenital, y que simplemente eso, ¿no? Yo lo elegí porque me pareció lindo, no así lindo, no fue la palabra, pero me parecía interesante el recorte que se hacía de mi... Tenía que recortar mi propia casa porque ya la estoy agotando, ya no sé qué hacer en mi propia casa, estoy produciendo todo dentro del mismo espacio. Entonces, ahí sí creo que se hila un poco con lo que tú dices en relación al confinamiento, ¿qué herramientas uso para que esto se transforme? Es mi visión, ¿no? Digo, porque hay algo mío que necesita transformar el espacio en el que estoy, que es en el que trabajo, en el que produzco, en el que doy las clases, tomo clases, todo. Entonces, ¿cómo podemos moverlo también? Y que creo que esa fue la necesidad también de esta performance, de cómo incluso con lo mínimo, sin pintar, pintando, transformándolo, ¿viste? Como viéndole la forma también de que esto se transformara por completo, que sea un no espacio de alguna forma, no es mi casa. A veces, y al mismo tiempo es mi casa, luego sí es mi casa. Pero bueno, es como también, creo que es un proceso bastante traumático que tendrá su huella a lo largo. No sabemos todavía qué va a pasar con esto en nuestros procesos, en todo el pensamiento que está decantando, la cantidad de reflexión que está bajando. Sí hay esta cosa muy extraña de proximidad que se genera por medio de la virtualidad, que en otro caso no hubiera sido posible porque pues, los tiempos no daban, porque nunca coincidís estando en tu casa, no estás en tu casa para comunicarte con el otro, entonces de pronto estás pudiendo crear con gente que está en otra parte del mundo, estás pudiendo transmitir esto mismo, que ve personas de Argentina, que ve personas de otros lugares, que al mismo tiempo se graba, que puede ver tu mamá en cualquier momento del día. Entonces es una cosa, digo, muy rica al mismo tiempo, ¿no? Por mismo sucede, es muy paradójico todo el tiempo, muy dual lo que sucede en este momento. No sé si dije algo, dije muchas cosas, pero... ¿Algo que quieras agregar a eso, Gastón? ¿Perdón? ¿Algo que quieras agregar a eso? No, porque la verdad es siempre lo mismo, ¿no? O sea, digo, lo que a mí me preocupa un poco, el tema del confinamiento, es esta cuestión de que en todos lados se está hablando de eso y todos estamos hablando de eso y hay como una cuestión que nos lleva mucho a ese lugar todo el tiempo. Y no sé, el otro día descargando unas películas y ya salieron como 3 o 4 documentales. Sí. Los chinos, los europeos y no sé qué, el virus este de mierda. Y eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? Como que siento que sí es una situación traumática, que es una situación muy difícil, pero que si vamos a hablar de esto desde una perspectiva muy objetiva, o sea, si voy a hablar del confinamiento para hablar del confinamiento, siento que si no tomamos cierta distancia, vamos a tener una mirada muy reducida y no hay forma de tomar distancia todavía, ¿no?
porque estamos, o sea, lo curioso es que no hay un lugar donde es la distancia, o sea, que tenemos que ir a una isla, en Borneo, porque digamos que prácticamente todas los centros de producción artística y mediática y de material de consumo, todas están viviendo por este proceso. Entonces, digo, si algo estoy pensando mucho es como a tratar de vivirlo como con mucha paciencia y comprender que hasta que no haya un desarrollo un poco más lejano de todo esto, va a seguir siendo como una fantasía, ¿no? Como una cosa así medio de mal sueño. Y el desafío para mí es tratar de hablar de otras cosas. Sí, perdón. Sí. Sí, no, que hay algo del absurdo. O sea, yo creo que sí, lo que hicimos, un poco nos pudimos sustentar como del absurdo de la situación. Entonces, también como, bueno, sí, es absurdo que esté vestida como si fuera, no sé, a la gente que me veía en el estudio decían que parecía la princesa, ¿cómo es la del? Leia. Ni siquiera sé el nombre, porque no soy fanática de la... Pero, digo, pero ya hay un imaginario, pues, ¿no? Que opera ahí. Claro. Y también esto que decías vos de Gastón tocando el saxo ahí, esa cosa trillada, ¿no? Que esperan que la bailarina con el músico, bueno, ¿quieren eso? Vamos a poner eso. O sea, el absurdo también. Pero ahora en vivo, ¿no? Ajá, pero ahora que recobra una otra importancia y se vuelve refrescante en términos de, ¡ay, se extraña eso, ¿no? Y señora. Y bueno, un poco pensando en lo que decían esto, se me hace súper interesante lo de la distancia, porque yo creo que a donde nos hemos jugado es justamente ahí, al interior de la red, ¿no? O sea, hay algo, y pensando en esto, quiero como conectar un poco, porque hace 2 charlas hablábamos de ciertos performances que habían jugado con el espacio, es decir, que se habían movido al interior de un territorio acotado y entonces se veía su trayectoria, se veía su trazo y pareciera que lo bidimensional se había vuelto profundo. Lo que ustedes hicieron fue como entrar un poco más como en sentido de Inception, ¿se acuerdan de esa película? En donde todo se empieza como, más bien como a replicar y entonces hacia adentro del Internet, ¿no? Hacia adentro de ese lugar que yo insisto en ver como terreno, que yo insisto en ver como lugar. Yo sé que es una necedad porque de alguna forma no existe como tal, ¿no? Es simplemente literal un flujo y reflujo de datos en una superficie y nada más. Sin embargo, el humano es muy capaz de generar habitáculo ahí. Es decir, hoy nos estamos encontrando en una especie de terreno, ¿no? Lo que sucedió en vivo es justamente la confluencia de todos en ese terreno. Es decir, nuestros cuerpos finalmente sí están dispuestos ahí. Sí hay un canal de conexión corporal porque estamos ahí. La disposición puede ser pasiva, pero estamos ahí. Y ni tan pasiva, porque una de las cosas con las que yo me he topado es que, y lo sabemos, ¿no? Muchas veces hemos luchado para tener público en la vida, ¿no? Y de pronto esta posibilidad de despliegue en la red pues pareciera que ya te da un público de bienvenida, ¿no? O sea, como una especie de kit para principiantes donde tienes a tus cuates ya dicen, bueno, sí, tú, ¿no? O sea, digamos, tienes sus propios lógicas de legitimación y nos posibilita un terreno. Entonces, bueno, un poco cerrando, ya para terminar, nos dice el día que no lo logró. Es una lástima, tenía un montón de ganas también de hablar de cómo opera otro tipo de lógica en el performance también desde la palabra, ¿no? Y cómo es que la palabra se apodera de pronto del espacio para no ser teatral, no ser necesariamente narrativa, sino más bien ser como una especie de depósito también de pensamiento
y de idea que un otro va a recibir y que puede juzgar o no, pero ya le está llegando, ¿no? Dejémoslo ahí, ni modo, a veces se puede, a veces no, es parte de lo que la tecnología nos impone, tener callo para la frustración. Entonces, bueno, pues algo con lo que se quieran despedir y una vez que terminen ya nada más presento la siguiente edición y yo creo que vamos a cerrar por hoy. Muchas gracias por invitarnos. Creo que fue una experiencia muy bonita. La verdad que al principio lo veía como de una forma mucho más liviana. Sin embargo, terminó siendo como un trabajo bastante intenso y muy rico, muy lindo, ¿no? Que en lo personal me abrió como la cabeza un montón de cosas que si no hubiera estado esta invitación no me la hubiera planteado nunca. Así que muchas gracias, yo. Y felicitaciones por llevar adelante toda la chamba del festival. Súper, súper, súper. Bueno, pues también agradecerte a ti, a los compañeros, las compañeras por haberse hecho parte de esto, por haber propuesto cosas tan diversas también. Fue muy bonito también poder como conectar incluso con personas que no compartieron parte de la misma edición, pero que están ahí, ¿no? Que de alguna manera parece como cierta afinidad, empatía, admiración y demás. Es muy bonito encontrarse en este marco, es eso, siento que es como cuando estás en un festival y de repente no compartís función, pero estás en la misma mesa de desayuno con alguien y podés platicar de otra cosa y generas puentes y cosas que tienen que ver más allá de la performance en sí. Creo que es como cualquier otra plataforma genera eso, esta posibilidad. Me parece muy, muy interesante, yo tampoco lo hubiera imaginado. Que hubiera provocado tanto, o sea, realmente también pasó que era como algo liviano de comienzo y fue generándose un material que tenemos ganas de seguir desarrollando, como ya más hacia el formato del video, digamos, pero sí para estos formatos de redes, ¿no? Entonces está buenísimo, te agradezco un montón, yo para mí fue hermoso volver a conectarme contigo en este marco. Contigo, con compañeras como Natalia Reza, que fue parte de la otra edición anterior, entonces para mí es muy bonito también haberme vinculado con ella de nuevo, haber compartido con Sandra y Andrés el mismo programa, ¿no? Entonces estas cosas que generan de nuevo esos puentes, para mí son muy bonitos, conocer artistas nuevos, con colegas. Hay gente de Argentina que está interesada, que me ha escrito, les dije que te escribieran, porque quieren participar, entonces también esas cosas están buenísimas, que resuenen, te felicito. Y bueno, aquí estamos para lo que necesites, también para echarte una mano. Ay, muchísimas gracias, para mí es totalmente un honor tenerlos, ustedes saben que yo desde que los conocí, pues simplemente no los suelto, ¿no? Hay un montón de cosas en el tintero que están puestas ahí, que ojalá vayan teniendo cauce, pero mi admiración total para ustedes, para su trabajo y para la manera en la que han conquistado este territorio que es un poco más amplio, que es México y que muchas veces yo lo he pensado muchísimo con compas que están aquí de otros países que de pronto pueden arrasar con la escena, con la sensibilidad de una cultura que no les es propia, que además ven con un ojo crítico siempre y como siempre cagándose de risa. Y eso es bien bonito porque de alguna forma adoptan y siguen siendo, ¿no? Es una cosa súper, súper hermosa que tienen estos mixes culturales gracias a que gente se aventura a salir del lugar conocido y se va a conquistar otra tierra, ¿no? Y eso está bien padre de ustedes y para mí el festival es esa oportunidad de encuentro, ojalá que surjan más cosas y sí, aprovechando esa oportunidad, me sigo porque la cuarta edición del festival viene también con un combo internacional. Hay una chica, una artista escénica que se ha formado en el teatro y en la danza, que va a transmitir desde Buenos Aires, se llama Rosy Quinn, y ella
está preparando una serie que va a presentar la primera parte en el festival, que se llama Reposeras. Entonces, bueno, estoy yo como muy emocionada. No sé muy bien de qué va, como siempre, esto siempre es una sorpresa, pero más o menos imagino por lo que me ha contado. Está también Luis Escárcega. Luis Escárcega es actor, es bailarín, es director escénico y está con una pieza totalmente interactiva que él pretende hacer funcionar y a partir de la llamada de alguien que pueda invadir el espacio en vivo con él en ese momento. Está también desde Jalapa Abraham Prior, que es un artista que yo conocí por una agrupación que se llama Wackers Funk, que hacen walking hecho en México, digamos, ¿no? Se especializan como dentro de la cultura hip hop, están como trabajando el walking muy, muy fuerte y él es un exponente que además tiene una poética como muy interesante. Está también Rosario Romero, desde Morelia, ella va a transmitir, que es una artista que viene de la danza, que ha estado en la coreografía, que está en la instalación, en cuestiones de arte en el espacio público y que está haciendo algún tipo de dinámica artística preparándose para volver a habitar el afuera. Entonces, bueno, está también a Carolina Arteaga. Carolina Arteaga es una yogi profesional, es fotógrafa también y ha estado trabajando ya desde hace tiempo con un proyecto que le llama algo así como Cinema Meditations y tiene que ver con meditaciones, donde ella hace visuales y al mismo tiempo hace arte sonoro. También va a estar ahí. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? Creo que ya. Sí, está Rosy, está Abraham, está Luis, está Caro y me está faltando alguien. Argentina. Me dijo Rosy. No, ya, Rosy, ya. Me está faltando alguien. Rosy. A ver, Rosy, Abraham, Rosario, Luis ay, no puede ser. ¿Quién se me está olvidando? Dijo Arteaga, la dijiste ya, ¿verdad? Ya la dije. Se me está yendo un nombre, pero ahorita mismo voy a investigarlo. Sí, ¿quién es? ¿Quién me falta? ¿Por qué me está faltando en este momento? Me voy a poner un filtro. A ver si mientras ponte un filtro y voy a hacer mi comercial bien, porque además por acá estamos, a ver, me está faltando, ¿quién me está faltando? No, bueno, ya, Abraham, ya está, ¿no? Rosario, Luis, Rosy, pues sí, me parece que estoy cubierta, ¿cierto? Sí, eran 4. No, pero sí son 5. Ok, entonces sí. Déjenme hacerlo rápido para no equivocarme. Y bueno, de nuevo estaremos a las 12 de la noche. Sí, es Rosy, Rosario, Luis, Carolina y Abraham. Ok, sí, estamos cubiertos. Entonces, bueno, pues nos vemos el sábado en punto de las 12. Muchas gracias, muchachos, fue un placer. Espero que se repita y nos vemos pronto en este o en otros proyectos. Y bueno, pues cuídense mucho. Tú también, Joa, gracias. Gracias a ustedes. Felicidades a ustedes. Bye. Bye.